bienvenidos. Muchas gracias por conectar con RTV de Canal 4, tu televisión pública, que sigue haciendo historia. Y hoy hablaremos de historia porque nos compete tocar un tema que es de mucho interés para todos los dominicanos. Porque cuando conocemos y profundizamos en aquellos hechos calificados como hitos históricos, no solamente entendemos mejor nuestro presente y nuestra realidad, sino que valoramos lo que representó conquistarlos. Y hubo muchos hombres y mujeres que se entregaron por ideales en favor de la patria. Así que hoy vamos a hablar de la restauración de la República. Y para ello necesitábamos gente calificada, gente que trae consigo no solo formación, sino trayectoria y toda la calidad para permitirnos ahondar sobre el tema. Es un placer dar la bienvenida y presentar a ustedes a la doctora Reina Rosario, quien es investigadora, quien es académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. También el coronel Sócrates Suazo, quien es el director general del Departamento de Historia Militar del Ministerio de Defensa. Y el maestro Juan de la Cruz, quien es historiador, escritor y docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Pero además, enriquecemos el estudio y también el contenido en su momento con la presencia y participación de estudiantes universitarios y de personas que están ligadas al sector cultural en formación. Así que bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir de lo general a lo particular y me parece, coronel, que usted es la persona idónea para esta primera pregunta. La relevancia de la restauración de la República para nuestro país y para nuestra población en un momento donde necesitamos realmente echar la vista atrás para recordar que lo que tenemos ha costado mucho. La guerra por la restauración de la República. Fíjense lo que estamos restaurando, la República. Y por eso decimos que la República que nació el 27 de febrero de 1844 pereció, se eclipsó el 18 de marzo de 1861 con la proclamación de la anexión a España. 12 años de guerra contra Haití, la Revolución Cibaeña de 1857, golpes de Estado, guerra, y finalmente eclipsar ese esfuerzo de los dominicanos con la pérdida de la independencia. Lo que desapareció fue la República, porque ya la nación estaba formada. Lo que ocurre cuando se forma la República es que se constituye el Estado Nacional. Y el Estado Nacional fue el que direccionó la guerra contra Haití. Y el Estado Nacional es el que desaparece en 1861, que de república pasamos a ser una provincia ultramarina de España. Entonces, el esfuerzo que van a hacer los dominicanos para restaurar la república es restaurar el Estado, la soberanía, claro, las libertades nacionales, el orgullo de tener esa bandera que fue arriada en sustitución por la bandera española. Era volver a convertirnos en colonia. Correcto. Y entonces eso me lleva a preguntar, y de paso aprovecho para dejarles saber que cuando consideren intervenir, siéntanse en la libertad, porque la idea es que enriquezcamos realmente el contenido, o que ustedes lo hagan, que son los expertos. ¿Cuáles eran las condiciones políticas, económicas, sociales, que llevaron a Pedro Santana a solicitar esa anexión a España? Bueno, déjeme matizar. Nosotros terminamos la guerra contra Haití desde 1844 a 1856. La terminamos el 24 de enero de 1856 con la batalla de Sabana Larga, en la línea noroeste de Dajabón. Y 12 años de guerra arruinaron al país. Habían condiciones en lo que se llama geopolíticas. La doctrina de Monroe, de los América para los americanos, sí, es decir, para los norteamericanos. Correcto. La guerra de secesión o la guerra civil en los Estados Unidos,
el norte contra el sur, y además una presión demográfica importante de invasión pacífica de los haitianos. Había una determinación, porque siempre existió lo que se llama una asimetría entre la población haitiana de 600, 700 mil haitianos con relación a 150 o 200 mil dominicanos. El país terminó arruinado por la guerra contra Haití. El Estado no tenía ni siquiera para pagar los sueldos de los guardias, de los soldados, ni de los maestros, ni de los empleados públicos. Y va a producirse el cambio de influencia del Cibao. Terminada la guerra de independencia es una guerra fundamentalmente del sur. Y cuando termine esa guerra, el tabaco va a tener, tenía altos precios, el tabaco de exportación. El gobierno de Buenaventura Báez, un gobierno extremadamente corrupto, se apoderaba de las divisas, de la moneda fuerte que entraba, y arruinó a los productores de tabaco en el Cibao. Esa situación indiscutiblemente va a crear una crisis que da inicio en febrero, 7 de febrero, a lo que se llama la Revolución Cibaeña de 1857, donde están los pensadores como Bonó, Espaillá, Benigno Filomeno de Rojas y otros pensadores que van a dar como consecuencia, van a animar la guerra contra el gobierno de Báez, y cuando se derroca el gobierno de Báez, ahí entonces viene Santana, que estaba en el exilio, y se impone contra los ideales liberales de los cibaeños y la constituyente de Moca, es decir, una constitución de Moca de 19 de febrero de 1857, de 58, y entonces eso va a dar paso a lo que se llama una gran crisis económica y una crisis social, y esa crisis social va a crear indiscutiblemente las condiciones que con el regreso de Santana, que no creyó nunca en la República, que no creyó nunca en la independencia nacional, que es lo que dice Duarte. Esta gente valoraban a los dominicanos. Como Duarte creía en la independencia pura y simple, y creía que los dominicanos éramos capaces de abrirnos pasos y construir el bienestar necesario, estos no creían en la República. La doctora Rosario y el profesor de la Cruz, ¿qué apuntarían para enriquecer todo esto en esa definición del panorama del momento? Ciertamente hay que matizar que Santana nunca, como él dijo, creyó en la República. Y eso va a ser un rasgo común en lo que son los representantes del pensamiento conservador. Van a ser anexionistas, entreguistas. Entonces, para que no haya confusión, no tiene que ver la crisis con la anexión directamente, sino que desde antes de la República ya se estaba fraguando lo que era un protectorado, estar al amparo de un país que pudiera representar una defensa en contra de los haitianos. Entonces, Duarte nunca creyó, Duarte fue radical y mantuvo siempre una postura de un nacionalismo radical y enfrentó a Báez públicamente, delante de todos, le dijo no vamos a negociar absolutamente ningún tipo de acuerdo ni entrega, porque ahí es que hay que dividir lo que son los nacionalistas de los que son o los liberales de los conservadores. Y tanto Báez como Santana son conservadores y siempre fueron nacionalistas. Nunca creyeron en la pura y simple, como se le llamaba, pero ese pura y simple quiere decir solo soberanía, nosotros, porque la grandeza del pensamiento de Duarte tiene que ver con ¿qué? Con que nuestra nación no nace por odio
a los haitianos, sino porque él nos hizo ver que nosotros estábamos maduros para ser independientes. Entonces, nos queda un minutito y medio. ¿Qué apuntaría adicional a eso, profesor de la Cruz? A esa parte, enfatizar que efectivamente desde el inicio de la República, los sectores conservadores trataron de entregar a otra nación, en este caso a Francia, la República Dominicana. El Plan Levasseur, que habían firmado mucho antes de la proclamación de la independencia, Báez y otros representantes de la República Dominicana en el Congreso haitiano, pues demuestra claramente esa actitud de Duarte de enfrentar en la propia Junta Central Gubernativa, en el 9 de junio del año 1844, una rebelión. Quitaron a Bobadilla porque era el representante de ese sector pro-francés, y de inmediato Juan Pablo Duarte entrega el poder a Francisco de Rosario Sánchez, que había sido el primer presidente interino de la Junta Central Gubernativa y que Bobadilla lo había prácticamente suplantado porque tenía el poder de los conservadores. Entonces Duarte lo vuelve a colocar como el presidente liberal que los trinitarios entendían debía darse el país. Y es ahí entonces donde Duarte, ante toda una serie de proclamaciones que se hicieron en el Cibao, de que él fuera el presidente de la República, se ve obligado a ir al Cibao a calmar un poco los ánimos, ya que tenía a Sánchez, que era un verdadero patriota, sí, y Duarte era un individuo que en eso no transigía. Cuando una persona, él entendía que era su amigo y que estaba actuando correctamente, él no le serruchaba el palo, hablando en buen dominicano. Y en ese sentido, todo, claro. Por eso Duarte se ve obligado a ir al Cibao, a calmar los ánimos, a decirle que Sánchez estaba en el poder, que los trinitarios estaban en el poder y que lo que se estaba debatiendo era de si el país se entregaba a Francia o si seguíamos siendo un país libre, independiente y soberano. Y luego esto continúa, como ya habían dicho los compañeros, el intento de Santana, primero luego de entregarnos a los Estados Unidos, pero como los Estados Unidos estaban en esa guerra interna, Santana, que era un hombre inteligente, dijo pero Bill sí, dijo no nos conviene tocar esa puerta, incluso que él había acosado a los norteamericanos en Alto Velo con el guano en 1860, un año antes. Muy bien. Entonces dijo, no podemos tocar esa puerta. Esto se está poniendo... Si usted sintoniza ahora, gracias por hacerlo. Esto es un programa especial con motivo del aniversario de la restauración de la República. Y tenemos a 3 distinguidos expertos que nos están ayudando a profundizar y a conocer algunos detalles en torno a ese hecho tan importante, que no fue un día, fue una lucha de años y que tenía sus... circunstancias muy particulares que usted, profesor de la Cruz, dejó ahí comenzando a tejer y que ya generaba mucha curiosidad sobre eso. Por favor. Sí, decía que en el caso de los Estados Unidos estaba en una guerra interna. Una lucha interna en los estados del norte contra los estados del sur, y esa situación le impidió a Santana tocar esa puerta para lograr la anexión. Es así entonces donde él pone su mirada en España. España, que tenía en esos momentos 2 colonias en el Caribe, que eran Cuba y Puerto Rico, y 2 colonias esclavistas, donde había esclavitud de los negros y los mulatos. Entonces, en esa circunstancia, él dice, pero a ellos les conviene de nuevo tener otra colonia, la colonia primada de América, en este caso, la República Dominicana. Y es en ese contexto que él sabiamente envía como, diríamos, un... embajador plenipotenciario a nuestro patriota Ramón Matías Mella. Él lo envía, pero con el propósito supuesto de que reconociera a la reina Isabel II la independencia de la República. Como era uno de los patriotas, sí, ella no se iba a negar a reconocer la independencia de la República. Y esto se ha manejado muy negativamente, el hecho de que Mella estuviese en esa misión. Algunos acusándolo de anexionista, otro diciendo que él no debió estar. No obstante, él estaba claro de que no iba a buscar la anexión de nuestro país a España, simplemente buscar el reconocimiento de parte de España de nuestra independencia en ese contexto. Y es así entonces donde la reina Isabel II se niega a reconocer la independencia, y él entonces regresa al país y desiste de su misión.
Y es en ese contexto que el señor Pedro Santana entonces envía a quien se ha acusado en la historia de ser el traidor de los trinitarios, El Judas. Felipe Alfau. Durán. En ese contexto Alfau. es que Felipe Alfau logra no solo la anexión, sino que nuestro país pasara a ser una provincia ultramarina de España. Pero es decir, que cuando supuestamente se nos tratara igual que a las demás provincias de España, no como esclavos, sino como una provincia más de España. Pero cuando Santana mandó a Mella, ¿no había ya tenido Él tenía alguna sus- comunicación con la reina? Él tenía su sustrato. Lo que él buscaba de fondo era la anexión. Pero era Una puntualización. tendiendo un puente en este caso. Era tendiendo ese Ya, puente ya. para luego lo que él tenía, el propósito interno que Claro, él tenía, era lograr en este caso la Sí, anexión. pero Dígame, hay coronel. hay que puntualizar que son dos épocas. Lo de Mella, la misión de Mella, que es interesantísima, porque Mella va en el 54 buscando el reconocimiento, como dice Sí. muy bien el maestro. Y lo de Felipe ya es 1860. Se ponen una serie de condiciones. Reconocimiento de que aquí no se iba a restablecer la esclavitud. O sea, que el gobierno de España iba a recoger las papeletas, la moneda que no tenían respaldo. O sea, sacarnos de la crisis. Pero es que el anexionismo nuestro fue viejo. Incluso en 1835, con la ocupación haitiana, hay una misión que va a Puerto Rico buscando esa anexión, ese protectorado. Y hay otra en el año 47, está la del 54, que es mal entendida, y es cuando viene la matrícula de Segovia, que era una especie de embajada que reconocía que si tú querías inscribirte como español, te inscribía como español en la matrícula de Segovia. Segovia porque era el apellido del cónsul. El cónsul Ya. español Y- En la isla. Y vamos a decir que molestaron bastante hasta que Mella le dijo, mire, si usted quiere yo lo meto en una cartera, porque ese es el carácter de Mella. Claro. Mella incluso en el 60 es deportado, porque ya Mella se convierte en, Claro. retorna al duartismo, a esa militancia antiimperial que es muy propia de Mella, de Pina, de Pérez, Juan Isidro Pérez, de esos patriotas que se mantuvieron firmes Firme y en el ideal puros. duartista. Claro. En- Permítame conocer, doctora Rosario, porque dejamos en la pausa abierto el tema del grito de Capotillo. Precisamente ante todos estos intentos, hubo un grupo de valientes que se levantó y dijo que no. Hábleme un poco de eso, de lo que generó ese levantamiento, cómo fueron las circunstancias. Ok, con gusto, porque realmente ahí inicia formalmente la Guerra de la Restauración. El grito de Capotillo es una acción patriótica, militar, organizada por 15 hombres y encabezada por Santiago Rodríguez, que van a entrar al país, al territorio dominicano, a través de Haití, por la provincia de Dajabón, van a ir al Cerro de Capotillo y allí van a son de diana y retoque de tambores, van a izar la bandera dominicana. Y este acto simbólico de valentía, estos 15 hombres estaban muy mal armados, con sables y algunos fusiles, pero la valentía y la necesidad de darle formalidad a una lucha que empezó desde el primer día, hace que ellos lean allí una proclama, y esa proclama es interesantísima, porque a mí me encantan las proclamas, porque hacen como un análisis de coyuntura de lo que está pasando y por Y qué se establecen asume tal posición. postura. Entonces ahí se le dice al país que se inicia la lucha formalmente para restablecer la república y que va a ser por medios legítimos. Esta guerra de la restauración tiene
tres elementos importantes, porque es al mismo tiempo una guerra civil. Estamos viendo el enfrentamiento de los liberales contra los conservadores. Pero es una guerra también anticolonial, porque España es un imperio colonial, todavía tiene colonias donde hay esclavitud, donde hay una pureza de sangre, ¿verdad? Y también es una guerra nacional, porque se está luchando para restablecer el Estado dominicano. Entonces, usted me preguntaba el porqué de esta guerra. Yo diría dos elementos que justifican el porqué de esta guerra. El primero es que desde el primer día que llega el gobierno anexionista, llegaron los españoles con su mentalidad colonial, con lo que es el racismo. Fue una imposición no solamente jurídica, política, económica, también fue una imposición. ¿Hasta cultural? Sí, claro, Cultural, sí, sí. religiosa, Claro. cultural en todos los órdenes. Primero, la iglesia, fueron destituidos todos los sacerdotes negros y mulatos, que eran la mayoría. Relegado a parroquias secundarias. Secundarias, ya. Pero también empezó una persecución religiosa contra los masones. También se obligó a que las personas, los hogares que no estaban casados, que vivían en unión libre, que eran la mayoría, se tuvieran que casar, pero también cobraban carísimo la ceremonia, ¿verdad? Y los puestos, los empleados, y más importante, eran para los Para que los venían de Cuba españoles, claro. y los españoles. Una Claro. ruina en el plano Sí, administrativo. Sí. Yo quiero hacerle una puntualización para irnos a lo cronológico. Porque para llegar al grito de Capotillo hay lo que se llama, en términos militares, el conflicto de baja intensidad. Y el conflicto de baja intensidad se va a expresar por primera vez en San Francisco de Macorís, cuando iban a arriar la bandera, que a tiro limpio se impidió. Se va a continuar En Moca. con Moca, En Moca en el con asalto José al Contreras. cuartel por José José Contreras y Contreras. Cayetano Hermosén, porque la gente oye esas avenidas y no Y sabe por qué. desconoce del Sí, por qué. Son dos Exactamente. patriotas que participan ahí que luego van a ser fusilados por orden de Pedro Santana. Y en tercer lugar, el movimiento de regeneración dominicana encabezado por Francisco de Pues Rosario Rosario Sánchez, Sánchez. aquel que entró por Haití porque por otra parte no No puedo, podía. pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre, decirle que soy la bandera Claro. dominicana. Yo soy la bandera. El mártir de San Juan, Claro. Así es. Cercado. Claro. no de San Juan, porque a donde lo fusilan es en San Juan de la Maguana. Viene con José María Cabral, el héroe de San Tomé. Sí. Viene con José Cabrera, entre otros patriotas. Y ahí se van a destacar. Fernando Taveras. Fernando en Taveras, Neiva. en Neiva, En y Neiva. se va a destacar Ogando, Timoteo Ogando, entre otros patriotas. Entonces, esos tres acontecimientos son fundamentales en esa fase latente. Ahora, ¿dónde se empieza lo que es la guerra de guerrilla? Se manifiesta en la línea noroeste, encabezado por el iniciador de la guerra, el padre de la restauración, que se llama el general Santiago Rodríguez. Es él, por su prestigio, por su autoridad moral, económica, social, quien va a motorizar el movimiento militar en la línea noroeste. Y Es importante decir que era alcalde de Sabaneta. el alcalde de Sabaneta y En ese momento. Y Ah, quien qué salvó, interesante. sí, Así sí, es. y Sí, quien salvó a los hijos de Dajabón cuando Pierrot, el general haitiano Pierrot, Sí. fue derrotado en Santiago y quemó a Dajabón. Y él con los hijos de Dajabón terminó de fundar a Sabaneta. Pero para profesor, llegar ahí, sí. para llegar ahí, a ese grito de Capotillo, ese elemento, ese impacto negativo que tiene el pueblo dominicano cuando vienen los españoles
que vienen con esa imposición y esa visión colonialista que el pueblo dominicano hace mucho tiempo tenía olvidada, va a ser un choque muy grande que incluso los que tenían la esperanza de que algo mejorara se van a dar cuenta que no era tan bonito como que lo no pintaban. era. Exacto. Y el otro elemento es que todos esos movimientos que se acaban de reseñar tienen que ver con que ya la sociedad dominicana tenía conciencia y había interiorizado lo que es el ideario duartiano como parte de su identidad nacional. Y entonces, por eso, cualquier movimiento de resistencia a la anexión va a encontrar en todas las clases sociales, que eso es una particularidad de la restauración, un apoyo tremendo. Los que ya hemos pasado por la escuela y algunos por las universidades, deberíamos conocer esto al dedillo. Algunas cosas se olvidan, pero estos expertos historiadores nos están permitiendo ahondar sobre ese hecho tan importante de restauración de la República después que se había logrado la independencia nacional en 1844. Dejábamos en el aire ahí para retomar ahora el perfil de todas esas personas que se levantaron, como citaba la doctora Rosario, o sea, había un caldo de cultivo ante cualquier manifestación para oponerse a la anexión a España. ¿Quiénes eran esas personas? Muy interesante lo que decían los compañeros en el bloque anterior, y esto lo que nos lleva es a decir que la guerra de la Restauración fue una guerra popular, donde todos los sectores de la vida nacional se integraron de forma directa o de forma indirecta. Todos los estratos sociales. Todos los estratos sociales, campesinos, artesanos, trabajadores agrícolas, es decir, peones agrícolas, todas aquellas personas, incluso el propio Gregorio Luperón en uno de sus pasajes dice que más del 80% eran personas del campo los que estaban integrados en estas acciones. Él mismo logró conquistar a campesinos de las más diversas comunidades, como son Cebicos, San Francisco de Macorís, La Vega, Cotuí, es decir, todas y de otras áreas, por ejemplo, como Puerto Plata, de donde de donde era el propio Luperón. En fin, esto significa que fue una guerra verdaderamente popular, donde los sectores populares de las más diversas franjas sociales se integraron en esta guerra. Y en ese sentido, el propio Gregorio Luperón, que no era militar, sino que era un ciudadano que al calor de la guerra que se llevó a cabo en Santiago de los Caballeros entre el 6 y el 13 de septiembre, fue ahí que él se integró y salió siendo general. O sea, no era un militar de formación, sino un ciudadano. Un ciudadano, él mismo dice, yo no soy general, yo soy un ciudadano que le duele su país, y donde quiera que haya un español pisoteando el territorio dominicano, ahí estará la espada de Gregorio Luperón. Wow. Y es en ese contexto que él, cuando lo designan como jefe del Frente Sureste, dice, de la única manera que yo asumo la dirección de ese frente es si se emite un decreto donde se dice que al general Pedro Santana se lo puede conseguir o se lo puede apresar vivo o muerto. Y efectivamente el primer decreto que lanza el gobierno provisorio de Santiago es ese decreto en donde se expide y se dice que el general Pedro Santana podía ser fusilado si no se entregaba o podía ser hecho prisionero. Y eso es lo que permite que Luperón pase a dirigir el Frente Sureste, donde se libraron las más importantes batallas de esta guerra de la Restauración, que fueron la batalla del Sillón de la Viuda y la batalla de Arroyo Bermejo. De manera que todo eso nos da a nosotros la idea de que se integraron peones, se integraron sectores militares, se integraron intelectuales, como ya había incluso Sócrates indicado. Bonó fue incluso ministro de guerra. El propio Mella fue ministro también de guerra y marina. Ulises Francisco Espaillá fue vicepresidente de la República. Benigno Filomeno Rojas, primero vicepresidente, luego presidente interino. Pepillo Salcedo fue presidente. En fin, hubo una diversidad de sectores y en este caso hay Gaspar Polanco, que había estado del bando
de Santana y su hermano Juan Antonio Polanco, que desde el principio estuvo en la Restauración, lo conquistó a Gaspar Polanco para que se integrara en el bando restaurador. Todo esto nos deja ver que es una guerra importantísima, que estudiarla nos lleva a nosotros a sentir esa dominicanidad y ver la importancia que es estudiar nuestra historia. No, y el orgullo, definitivamente. Así O sea, es. ver una sociedad levantada con un mismo fin tiene que llenarnos de orgullo. Es muy importante etiquetar a la guerra de restauración como una guerra de liberación nacional. En la guerra de restauración, y ahorita yo no terminé de decir cuándo empieza la guerra convencional, porque hay que decir que a partir del grito de Capotillo, ya para el día 1 de septiembre, todas las tropas de España habían sido derrotadas en todo el Cibao. Así es. Y lo habíamos acorralado en la periferia de Santiago y en la fortaleza San Luis. Es cuando el gran general Pepillo Salcedo pide permiso para atacar a los españoles que estaban en el Fuerte Santiago. El Fuerte Santiago es donde está el monumento de Santiago, es un promontorio, sí. Y ahí había un fuerte, parecido a lo que hacen las que salen en las películas de los vaqueros. Sí, bueno, que una ubicación estratégica. Estratégica. Y entonces, con la fusilería y después a machete, Pepillo Salcedo toma el Fuerte Santiago, porque desde ese promontorio tú miras la fortaleza y está a boca de cañón. Así es. Y esa operación la llevó a cabo Pepillo Salcedo. Pepillo Salcedo, que es un hombre importante por su principalía económica en Santiago, que va a ser un oficial que va a recolectar bienes, víveres para las tropas. Pero es importante señalar que lo que vamos a acercar, quienes vamos a acercar a los españoles, hablando en primera persona nosotros, han podido reunirse cerca de 6.000 hombres. Y de por todos cierto, los confines. Hablando de reunir hombres, cuando hablamos de hombres me imagino que también habría mujeres, pero hablamos de personas. ¿Dónde quedaron los trinitarios? Los trinitarios están, los tres hombres fundamentales participan, porque Mella está Ramón Matías Mella está participando pero desde Duarte antes. Estaba en el destierro y demás, pero voy por partes. Pero los otros el primero es Ramón Matías Mella. Sánchez. Primero Ramón Matías Mella. Primero Ramón Matías Mella, que es el que se reúne con esos hombres como Monción, Benito Monción, con José Cabrera, con Santiago Rodríguez, se reúnen en la Visité en Haití, se reúnen en el Capotillo francés que está en territorio haitiano, y él dice, es el primero que dice, ¿y cómo nosotros permitimos que las tropas que atracaron, o sea, que desembarcaron por Puerto Plata y Montecristi llegaran a Santiago sin darle un pellizquito, para decirlo en un dominicano actual? Porque había que hacer guerra de guerrilla. Entonces, la guerra de guerrilla son las acciones que se van a dar en la línea noroeste, que incluso cuando se iba a proclamar el grito, no era en Capotillo, era el 27 de febrero por Guayubín. Pero entonces Norberto Torres se da un humo patriótico y prácticamente delata el movimiento. Un chisme patriótico, no, estaba bebiendo. Y amenazando a los españoles, diciéndole, ustedes van a ver lo que le va a pasar. Entonces se ponen en alerta, y eso va a dar como resultado que fracase el movimiento, que yo no quiero que de esta exposición se nos vaya, el movimiento de los mártires de Santiago. Ahí está De Lora, ahí está el poeta Eugenio Perdomo. Pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Yo quiero preguntarle a la doctora Rosario, ¿dónde estaban las mujeres? Pues, qué bueno, eso es para ella. Claro, porque yo por eso te digo, bueno, cuando usted habla de hombres, presumo que estaban mujeres también. Las mujeres, como siempre, están en todas partes, en todas las luchas, y haciendo su aporte, aunque la historia oficial no recoja esos aportes. Y hablando de las mujeres que fueron
tuvieron una participación activa y diversa en la restauración, hay una mujer que no aparece en los libros y es desconocida, pero que jugó un papel muy importante. Esa es Socorro del Rosario Sánchez, hermana del Francisco. patriota, del prócer. Esa mujer tenía una gran formación, era educadora y escribía. Y se dedicó a escribir, escribía en toda la prensa de ese momento, en el teléfono, así se llama un periódico, el telégrafo, la información, muchos periódicos, y escribía con un seudónimo, Herminia, y otro seudónimo, Rosa Cruz. Pero esta mujer escribía con un fervor patriótico increíble y llamaba y decía: levántate, pueblo dominicano. Eso fue desde que se supo que se iba a producir la anexión. Y ella decía... ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del 61. Que fue el año en que fusilaron a Sánchez, A Sánchez. a su hermano. Ajá. Pero antes de eso, unos meses antes, ella llamaba y decía: nuestros padres nos legaron una patria libre y virtieron sangre para conseguirlo. Nosotros no podemos permitir destruirla y entregarla, y el presidente que debe de estar para defenderla la enajena, porque es importantísimo que este pueblo sepa que esa anexión de Santa Ana se dio a través de la violencia, a través de la imposición, Claro. y que hubo muchos dominicanos y dominicanas que se opusieron. El mismo Luperón se opuso, y Santa Ana, ¿qué hizo? Lo expatrió. Por eso no estaba en el momento en que empezó. Entonces, esa es una mujer. Hoy nos congratulamos de ser dominicanos y de disfrutar aquello por lo que hombres y mujeres lucharon en su momento. Habíamos dejado algo en el aire, pero como tenemos aquí estudiantes universitarios y personas ligadas al sector cultural, ya tenemos uno de los jóvenes listo con una inquietud. Adelante, su nombre y la pregunta, por favor. Okay. Saludos, mi nombre es José Joaquín de la Mota y mi pregunta va sobre el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Entiendo que estuvo en la Guerra de la Restauración en el año 1864. Quisiera saber su participación en la guerra. Muchas gracias. Fundamental. Duarte regresa al país y viene con Manuel Rodríguez Oquío, a quien le dio rango en su condición de, como él firmó en el juramento trinitario, general en jefe de los ejércitos de la futura república. Huepa. Y esos rangos se los reconoció el gobierno restaurador. Ahora bien, Duarte le escribe posteriormente a Del Monte, Félix María del Monte, y le dijo: supiste, estuve en Santo Domingo, ya había regresado a Caracas, porque el gobierno ¿Lo había desterrado? No, el gobierno restaurador lo nombró ministro plenipotenciario frente al gobierno del Una Sudamérica. misión diplomática. Sí, es una misión diplomática. Y él dice: la sangre del mártir del cercado, ahí dice la mártir del cercado, pero es el mártir de San Juan, fue a herir mis oídos a las profundidades de la selva, y no me pude sustraer, y aquí con las armas en las manos he regresado. Ahora, él dice en otro documento que lo retrata coherente, porque Duarte es sobre todo un hombre coherente, antiimperialista, y dice: si en 1838, cuando la palabra honor nacional, libertad estaban proscritos, si en 1843 fui perseguido por Charles Gerard Rivière, y si en 1844 fui deportado como traidor a la patria junto con Sánchez y Mella, si durante 20 años he arrastrado las cadenas del exilio, ¿cómo no voy a protestar? Y como protestaré siempre, no solo contra España, sino contra los Estados Unidos, contra cualquier toda poder de potencia la tierra. extranjera. Ese es el Duarte que regresa en 1864, que puso
su vida, su prestigio en honor, en abono a la causa de la libertad. Gracias, coronel. Entonces, doctora Rosario, retomemos a esa mujer, esa otra mujer que tuvo un papel preponderante desde Santiago. Bueno. ¿U otras? Sí, hay muchas. Primero yo quiero decir algo que tiene que ser de principio. El ser patriota no tiene que ver con género. Los hombres no son más patriotas que las mujeres. Eso es algo personal. El patriotismo tiene que ver con esa visión y esa entrega. Lo único que las mujeres han estado por 20 siglos supeditada a lo que es la esfera privada, la casa, y la historia se escribe o se escribía tomando en cuenta las acciones políticas, militares y remuneradas. Entonces, por eso la mujer no aparece. Pero en todos los hechos históricos vamos a ver que aunque sea dentro de la casa, la mujer va a aportar. Fíjense que para organizar el gobierno restaurador, una mujer prestó su casa, Antonia Batista, en Santiago, y fue centinela de ese grupo de patriotas, de valientes, que permanecieron en su hogar coordinando cómo sería la defensa de la patria para la vuelta a la soberanía. Y esa mujer estuvo fuera como centinela, y cualquiera puede decir, pero eso no es nada. Eso ¿Cómo que es? no? Claro. Hay que tener mucha valentía porque estamos hablando de un gobierno de la anexión, donde se está viviendo un momento de enfrentamiento, y cualquier desliz, cualquier conspiración, no se iba a pasar un juicio, sino que inmediatamente se iba a fusilar. Entonces eso habla del valor. Pero hay otra mujer en Santiago también, que su nombre era Rita Solano. Esta mujer hacía múltiples tareas para los restauradores. Y cuando iba para su casa se encuentra que en la iglesia de Santiago, que se tomó como hospital, habían 200 españoles heridos, y que había una turba que quería entrar a terminar de rematarlo. Y ella, siendo restauradora y andaba en una misión de la restauración, se para en la puerta y dice, aquí no entra nadie, la vida hay que respetarla, y esta gente está herido. Y estuvo ahí deteniendo a una tropa para salvar 200 vidas, aunque sean enemigas, hasta que Salcedo, el presidente Salcedo, mandó una tropa especial para encargarse. Estoy hablando de lo que es la valentía y de lo que es la sensibilidad. Pero hay muchos casos. Y está el caso de Petronila Grau, que participó en la batalla de Sabana Larga del 24 de enero y participa en la restauración. Y cuando usted dice participa, ¿cómo lo hizo? Participa militarmente. Esa participó militarmente. Ahora, debo decirle una cosa. Yo quiero levantar un gran monumento a todas las mujeres dominicanas de esa época, porque esas mujeres animaron, exhortaron a sus hijos, a sus maridos, a sus primos, a sus novios, a darlo todo por la patria, abandonar la propiedad, abandonar una mujer que acababa de parir o que acababan de enterrar a la madre para ir a Santiago. Y yo quiero decir, mencionar algunas mujeres por favor, del sur, como es el caso de María Concepción Mota, mejor conocida como Canela Mota, que es justamente del pueblo de mi amigo no me lo van a pedir, Sócrates. No lo van a perdonar. En ese sentido, Canela Mota es la primera que dio el grito de no permitir arriar la bandera dominicana. A su propio padre. Siendo su padre, que era general. Siendo su padre, a su padre, que era general. Le llama la atención. De manera que esa mujer es una mujer que asumió un rol decisivo en Baní,
Pero de igual manera hay que destacar a José Fabrea, que lleva una calle su nombre, importante de nuestra La ciudad. esposa de Ramón Matías Mella. Esposa de Ramón Matías Mella y, a su vez, madre de uno de los generales de brigada que participó en la Guerra de la Restauración junto a su padre, que era Ramón Matías Mella. De manera que esto nos deja ver a nosotros que han sido mujeres con una trayectoria, con una dedicación, pero no solamente desde el hogar, sino también apoyando a sus maridos, a sus hijos, estimulando el sentido patriótico de cada uno de ellos. Y hay algo que quiero señalar. Quiero señalar una cosa que no quiero que se me vaya. Porque es que el fenómeno de la restauración es trascendente. El fenómeno de la restauración es trascendente. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a tener al poeta Eugenio Perdomo, que tenemos una calle en el sector, en el barrio San Carlos aquí, que ese hombre la noche previa a su fusilamiento le ruega a un oficial de español ahí en la fortaleza San Luis de Santiago que le preste su uniforme para irse a despedir de su amada. Y el oficial lo convence, él convence al oficial y el oficial le presta el uniforme y él vuelve a ocupar su lugar, que al otro día lo van a fusilar. Y cuando le ofrecen un caballo para ir al sitio donde lo van a fusilar, él le dijo, los dominicanos, cuando vamos a la gloria, vamos a pie. Vamos a pie. ¡Qué emoción! Así mismo. Quería también retomar cómo hubo personas que participaron tanto en la independencia del 44 y en la restauración. Claro. Ahorita hablamos así rápidamente, de José Contreras, pero hubo mujeres también. En el este, en Atomayor, hubo una mujer que participó y que la recoge Betilio Alfao en una obra titulada Mujeres de la Independencia. Esa mujer se llamó Rosa Bastardo de Guillermo, pero participó en la restauración, era Rosa Bastardo. ¿Y qué hizo esa mujer? En su casa había una gran hacienda, eran ganaderos, y ella abastecía a las tropas que luchaban contra los haitianos, ¿sí? Siendo una joven. Y además las mujeres participaban. Si me permite. Además, allí se entrenaron muchos soldados que iban a participar en la restauración, y también Betilio Alfao, este historiador, hace hincapié de que su apoyo a los restauradores fue mucho más cuantioso, alimentando a las tropas. Es decir, hay ejemplos de mujeres. ¿Y por qué yo quiero como que ustedes y los que nos escuchan o nos ven se queden con nombres de mujeres? Claro. Porque las mujeres siempre han participado, pero son las innominadas. Y yo quiero que tengan ejemplos para mostrar. Pero hay que hacer un acto de justicia para poner un adendum a esos libros de historia y dedicar las páginas que necesitan las mujeres para ser reconocidas, pero no solo por el hecho de que eran mujeres. Es que yo creo que es un mensaje poderoso hoy, en el sentido, y es una frase que yo siempre uso, el país es de todos, y resulta muy cómodo sentarnos a esperar que sea el de enfrente el que dé un paso para resolver nuestros propios entuertos como país joven que somos. Sin duda la historia es fascinante. Hoy estamos en este especial sobre la restauración de la República, en torno a lo que nos damos cuenta de que hay muchas cosas que desconocemos, que no están plasmadas en los libros de historia, y que en la medida en que vamos ahondando, por lo menos en mí está provocando, y yo espero que en los jóvenes y las personas que nos acompañan, henchir el sentimiento de nación, y decir que, caray, por lo menos por dignidad nosotros deberíamos emular un poco. No estamos en la misma circunstancia, pero en tratar de hacer todos juntos un mejor país. Pasamos otra vez con el público. Tenemos una de las jóvenes que ya está lista para preguntar. Tu nombre y la pregunta, por favor. Mi nombre es Camila Acevedo y me gustaría que abundaran un poco acerca del papel que jugó Gaspar Polanco en la historia. Gracias, Camila. ¿Profesor? No, sin duda alguna, incluso el profesor Juan Bosch
dice que el verdadero héroe de la restauración es Gaspar Polanco, en su libro Guerra de la Restauración, frente a Gregorio Luperón. Él lo coloca en primer lugar. No obstante, hay que decir que ¿por qué se coloca en este caso a Luperón y no a Gaspar Polanco? Porque Gaspar Polanco estuvo en las filas del santanismo hasta último momento. Entonces, al estar en la fila del santanismo, era parte, diríamos, de lo que ellos llamaban vamos a decir, la retaguardia, aquellos personajes con un alto grado militar, que jugaban un rol importante, pero que en los hechos no le dieron digamos, el grado militar y la importancia militar. Y varios, además de Gaspar Polanco, otros decidieron, al ver que se les relegó a un plano secundario, decidieron incorporarse al movimiento restaurador. Y es ya cuando llegan a Santiago de los Caballeros, como bien dijo ahorita Sócrates, cuando él se integra. Ya todas las tropas habían vencido en toda la línea noroeste desde el 16 hasta el 30 de agosto y ya el 1 de septiembre estaban en las inmediaciones de Santiago. Es en esa ocasión que se integra Gaspar Polanco. Sí, entonces, y en esa integración de Gaspar Polanco, él pasa a jugar un rol determinante hasta el punto de que es quien organiza toda la acción de la guerra del 6 al 13 de septiembre, que es donde los restauradores... Con este tema de la restauración de la República, evocando lo que fueron aquellas luchas que duraron varios años, que ya hemos visto, como nos han explicado nuestros invitados historiadores, cómo fue cosiéndose todo eso en contra de la anexión a España y aquellos intentos de Pedro Santana. Y como saben, tenemos aquí los invitados, le vamos a dar el chance a uno de ellos que tiene una pregunta puntual, por favor. Sí, Víctor Troncoso, Academia de Arte Acuario. Mi pregunta es, entre tantas batallas y tantos hechos, ¿cuáles consideran ustedes, cuál fue la acción más importante que logró que restauráramos la República Dominicana? La decisiva. La decisiva. Doctora Reina. Sí. Hace un momento estábamos hablando de la batalla de Bermejo, donde Gregorio Luperón vence definitivamente a Santana. Después de ahí, Santana se va a Guanuma y muere. Y hay muchas conjeturas sobre su muerte. Se dice que se suicidó, porque a él le tocaba cárcel con los españoles, porque había muchas contradicciones, porque había desobedecido a las fuerzas militares españolas. Pero definitivamente esa pregunta tan concreta tenemos que decir que va a ser la batalla de Santiago, pero para llegar a la batalla de Santiago hay que hacer ese recorrido que hemos hecho, donde los hombres, con apoyo de las mujeres, porque esta guerra es la guerra más popular que ha tenido la historia dominicana, que logró unificar en una sola causa. Miren, no se ha dado otro hecho hasta ese momento, ni después de ese momento. Es el único momento histórico donde todos los sectores, donde todas las generaciones estuvieron al unísono, de acuerdo con restablecer la República. Y es ahí la grandeza de esta guerra restauradora, que es la guerra que también permite a los dominicanos crecer en su identidad, porque hasta ese momento los dominicanos nos damos cuenta que no somos franceses, que no somos haitianos, que no somos norteamericanos, ¿verdad? Ajá. Que no somos norteamericanos, porque también se peleó contra ese intento de Estados Unidos. De Estados Unidos, y